conflicto docente que tenemos hace varias semanas tuvo un punto muy importante la semana anterior cuando se dio un corte de unas 5 horas de manera ininterrumpida. Lo contábamos hace un par de bloques atrás, generando por supuesto un caos en el ingreso a la ciudad de Salta. Y la decisión de la justicia de accionar ante esa situación. Queremos tratar de llevarlo cronológicamente. Y además hay una, que ya lo estaremos ampliando, una decisión que podrían llegar a tomar en el día de hoy, otra vez los docentes autoconvocados. La jueza de garantías de primera nominación del Distrito Judicial del Centro, Ada Zunino, fue quien tuvo esta causa, o tiene esta causa en sus manos. Sí. Y nos visita aquí en los estudios de CNN Salta. Bienvenida. Hola chicos, ¿cómo les va? Muy bien. A ver, ¿cómo podemos contar cronológicamente el proceso judicial de esta causa? Bueno, lo voy a contar cronológicamente, pero breve, porque si no es larguísimo. El día 24, aproximadamente a horas 15 o 14, no sé, cuando yo me anoticio, es que se había producido el corte total de la única entrada y salida a la ciudad de Salta. ¿Quién le da notificación a usted? No, a mí no me notifican. A mí me va avisando la policía ante la posible comisión de delitos porque era la juez de turno. Bien. ¿Está bien? Entonces me dice, acá hay la posibilidad de un corte, para ir anticipándome, para estar atenta ahí al teléfono y demás. Hay un protocolo que se había instaurado ya hace como 2 meses, en donde participaron distintos sectores que tienen que ver con la seguridad de la provincia, Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público, en donde te dice cuando se corta, porque ante los múltiples reclamos de la gente, hicieron que se genere este protocolo de que no se podía transitar por las calles de la ciudad tranquilamente y a veces también por rutas nacionales y provinciales. ¿Está bien? En las rutas nacionales, si bien la competencia y la jurisdicción es del juzgado federal, yo entiendo que ante un hecho inminente o una flagrancia o ante una emergencia hay que actuar, porque hay personas, hay derechos. ¿Puede actuar y la justicia ordinaria? Puede actuar la justicia ordinaria, tomar las primeras medidas y se remite la causa a la justicia federal. ¿Qué es lo que pasa? Se continuaron con las horas del día, bajó la gente del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público a hablar con estas personas, a que traten de deponer su actitud del corte total, que levanten el corte, y bueno, y estuvieron hablando 4 o 5 horas. Con el transcurso del tiempo, las 4 o 5 horas, me llaman a mí y me dicen hay que tomar medidas porque ya el ambiente generalizado que había era de una extrema violencia. Ya durante ese término de las 4 o 5 horas habían sucedido 4 o 5 hechos de violencia de personas particulares que se bajaban de los autos o de los camiones y querían golpear a los autoconvocados y la policía se interpuso para que eso no suceda porque la gente quería pasar. En ese caso, ¿consideras que se interpuso con violencia institucional o no? Porque es la denuncia que hacen la mayoría de los trabajadores que estaban ahí. ¿Violencia institucional de qué? En el sentido en que estaban privándolos de su libertad después, con represión también y corriéndolos no, eso en plena supuestamente ruta. Que es una lectura totalmente parcializada, porque eso no fue real. No hubo represión, cometieron un delito. Y ser docente no te da la patente de impunidad. Simple. Los policías cometen delitos, se le hace sumario, se los echa de la fuerza. Lo de violencia institucional lo tomo del referente del Comité de Tortura de Rodrigo Solá. Él lo menciona así. Mira, yo lo que escuché, yo ya te explico la cronología y te contesto Bien. Absolutamente todo y por qué no. Y en todo caso puede haber cuestiones que están mal interpretadas. No creo yo en la maldad, ni en el personalismo, ni en ninguna de estas cuestiones. Pero te sigo explicando. Porque con una gran carga dolosa hay ciertas cuestiones que no se dicen y no entiendo por qué. Porque si vos vas, se supone que sos un dirigente social, un autoconvocado, tenés la valentía de tomar una ciudad, de secuestrar a todos tus habitantes, bueno, tenés la valentía de asumir y reflexionar que no estuviste bien y que no lo podés volver a hacer. Simplemente eso, y que cometió un delito, y que se te advirtió. ¿Y por qué no te voy a detener? Si vos cometés un delito en la vía pública, se te detiene. ¿Por qué no? Que hay un halo de impunidad. Todo vale. Lo que sea. De ninguna manera.
Fueron 5 horas. Cuando me llaman a mí me dicen, bueno, doctora, tiene que tomar cuál es la decisión porque hay que ordenar el despeje porque la situación se está tornando. Había camioneros que se habían bajado con machete, que querían despejar la vía pública por mano propia, y alguien tenía que intervenir. Uh-huh. El fiscal me requiere a mí la actuación pertinente y le digo, no, yo voy a ir al corte, quiero ver qué es lo que pasa. Una cosa es que te lo digan por teléfono y otra cosa es lo que vos ves. Claro. Entonces fui, hablé, que estuvo completamente filmada, completamente, aparte de que sin ánimo, porque mi onda no es victimizarme, fui insultada, me dijeron absolutamente de todo, sin ningún tipo de asidero. Los autos convocados al lado de la ruta, sin que yo todavía esté hablando, me insultaban y me decían barbaridades. Barbaridades. Yo entendí que era por una cuestión de que estaban muy envueltos en su propia... La tensión del momento, el lugar. Exactamente. Sí. Uh-huh. Pero no me parece tampoco. Cuando estoy llegando ahí, se bajan estos camioneros, les digo que no, que déjenme que yo hable, porque yo entiendo que lo primero que hay que hablar es hablar contundentemente, frente a frente, y decirle perfectamente lo que iba a pasar, lo que estaban haciendo. Entendieron, despejaron. Después que despejaron, estuve parada 2 horas viendo hasta que se regularice la circulación automovilística. Era el fin de semana en donde Salta se supone que iba a entrar gran cantidad de dinero, fin de semana largo, el destino más elegido por el país para venir, etcétera, y con un panorama patético, obviamente. Bueno. Los intimos les digo que no vuelvan a cortar la ruta totalmente, porque entre todas las situaciones que podría estar todo el día hablando de lo mismo, pero uno va y se imagina, si vos tenés una ciudad, el único acceso de entrada y salida, durante 5 o 6 horas había gente que se tenía que dializar, gente que se tenía que inyectar su insulina, gente que tenía que salir de vacaciones, gente con un montón de problemas graves, gente con chicos con capacidades diferentes. Todos y mucha gente se le acercó a los autos convocados a pedirle que depongan la actitud, que piensen en ellos. Los autos convocados directamente no le dieron ni bolilla. Hicieron caso omiso al pedido de cada uno de los particulares que iban, se le acercaban, algunos de buena manera, otros no de tan buena manera, y continuaron con el corte 5 o 6 horas. Una situación inadmisible. Se los intimó debidamente aproximadamente a las 22 horas, que no vuelvan a cortar ese vía de acceso. No se lo estaba penalizando porque no corresponde y porque no constituye ningún delito. Luchar por el salario, hacer marcha, hacer sentadas, que hagan lo que ellos consideren legítimo y pertinente para la defensa de sus derechos. Pero cortar la única vía de acceso de entrada y salida de una ciudad donde todos vivimos, tiene una sola palabra y no la quieren asumir. Es un delito. Y cometieron un delito. Y se los intimó y se los habló y se los trató de persuadir para que esto no llegue a la situación en que hoy están. Hicieron caso omiso. Invocando derechos que, si bien son defendibles, no se pueden ejercer de esa manera. No hubo represión, por favor. Comprometen a todos los empleados que se solidarizan con ustedes del Poder Judicial, que le tomaron hasta el control de legalidad. Cuando entraron a tribunales, comprometen a un montón de gente con sus mentiras. No hubo represión. Yo quisiera que esa persona que dice que tiene en su cuerpo el signo de una bala de goma o de lo que sea, que tiene una herida por el despeje, que por favor vaya a la ciudad judicial, se le va a hacer el examen médico y se va a iniciar la actuación correspondiente contra personal policial que haya actuado de esa manera. Cuando al otro día, a las 15 horas, las mismas personas que me han sido intimadas, que han sido reconocidas por la policía, no porque haya una inteligencia policial, todo lo contrario,
estamos hablando de oficiales de policía, de gente que recién comienza, sin armas, la mayoría personal femenino, porque uno sabe que está frente a un gremio que es conflictivo. Entonces se extremaron las medidas tendientes a que no suceda ningún hecho desgraciado, porque a nadie le gusta que suceda un hecho desgraciado. Era una situación delicada. Fueron a la ruta a propósito, a volver a cortar. Se hizo un doble cordón policial de mujeres policías y de hombres policías, pero en un 70% eran mujeres policías, en donde las docentes, porque ellos dicen que tienen videos, también hay videos de la policía, pegaban patadas en el estómago y en el cuerpo de las personas que le decían que por favor no vuelvan a cortar. Rompieron el doble cordón policial y se abalanzaron sobre la ruta de nuevo, y hay un video en donde se le burlaban a los policías. Ante eso, comenzaron a correr por la ruta y el policía trataba de perseguirla. Que la perseguían porque había cometido un delito. Y se convirtió de docente en una imputada de un delito. Eso fue lo que pasó. Sí, Hugo, Agus, perdón. ¿A partir de qué momento empieza a regir el protocolo que está establecido en la provincia? A partir del momento 1 en el que, si bien el protocolo no tiene una vigencia horaria, vos tenés que ir al lugar donde se está desarrollando este corte de las vías de circulación, y en algún momento alguna persona con la facultad suficiente, porque en ese caso yo no estuve porque no tenía por qué estar, porque es la fase administrativa, por así decirlo, dijo, bueno, comencemos a hablar. Y el protocolo es mediar. Mediaron 5 horas. No mediaron 20 minutos ni una hora. 5 horas mediaron. Si hubiera habido una vía liberada, ¿entra en vigencia también el protocolo? Si hubiera habido una vía liberada para circulación. Y todo depende, por eso te digo, todo depende de las circunstancias del caso. Si había una vía liberada, pero que entorpecía ya en demasía, tenés que liberar otra vía porque ahí hay 4 manos. Y en el caso de, porque se vieron las imágenes sacadas también por los medios de comunicación, que sí se vieron algunos golpes y enfrentamientos por parte de la policía hacia los docentes. ¿Enfrentamientos de qué tipo? ¿Personal? Sí. ¿De persona a persona? De policía. Intentan, cuando intentan detener, cuando intentan llevar a la... Exactamente. Sí. Pero es que escúchame, el problema es que si el policía tiene, por ejemplo, un arma. ¿Acá hubo arma? No. Acá hubo policía... El protocolo establece que no puede responder con violencia, por más de que ¿Violencia de qué tipo hubo? Un golpe. Bueno, esa parte yo no la vi. Ningún efectivo policial. Lo que yo sí vi, porque hay videos editados de parte de los autos convocados que parece que tienen toda una inteligencia con respecto a esto muy bien aceitada. Yo vi videos de la policía en donde se le preguntó a los policías si iban a iniciar causa. Porque hubo golpe. Esa parte creo que no la filmaron. Hay una docente que le está pegando una patada en el estómago a un policía, con una furia que es asombrosa. No condice con la tipología de víctima pasiva ante una violencia institucional. No, pregunto porque el protocolo establece que la policía no puede responder. El protocolo se agotó cuando ya interviene la justicia porque estaban cometiendo un delito. Y yo digo, al margen de esta cuestión de que puede haber de los autos convocados y que puede haber autoconvocado de la salud, puede haber autoconvocado de todos los gremios que consideren, ¿a alguien le parece lícito lo que hicieron los autos convocados ese día y en Aunor? ¿A alguien le parece bien? La pregunta surge también cuando... Porque yo creo que también, alguien tiene que decirlo. ¿A alguien le parece bien eso? Nosotros venimos diciendo que es un despropósito, un corte de manera ininterrumpida. No. A ver, yo digo, uso mis palabras. De manera ininterrumpida, un corte tan extenso me parece un despropósito. Yo uso esa palabra, ese término. Ahora, ¿cuándo es delito y cuándo no? Es un poco lo que plantea Agustín, digamos. ¿En qué momento se convierte en un delito? ¿Y por qué no se actúa en otros protocolos? Puede ser en otras jurisdicciones de la misma manera la justicia. ¿Por qué no actuó? En otras jurisdicciones, bueno, cada jurisdicción tendrá su protocolo y
y su marco normativo. Claro, porque digo, esta es una provincia que ha tenido muchos cortes de ruta. La pregunta que me hicieron, que también me pareció lamentable, porque la defensa de muchas docentes fue, ¿y por qué no se reprime también? Reprime que no existió nunca una represión. Nunca existió una represión. Bueno, espera que yo te quiero terminar de contar para evitar cualquier tipo de mala interpretación negligente o maliciosa con respecto a esto. A ver. Se los detuvo. Cuando van a contraventores, porque también el mundo sigue andando, había 40 presos que habían cometido delitos comunes, otros delitos, en la ciudad de Salta. Entonces me llama la jefa de contraventores y me dice, doctora, no hay un lugar a donde los docentes puedan estar cuidados, porque evidentemente también entendemos que ellos no hacen del delito su vida diaria, como había otras personas ahí. Entonces me dice, no sería bueno que se mezclen, porque la verdad es que el trato es distinto. Por eso lo dejaron en la camioneta, para que no se bajen y no tomen contacto con los delincuentes comunes. Disculpa, sobre eso te quiero preguntar, porque ese día los videos que circularon de los que protestaban mencionaban que no tuvieron acceso rápido a la defensa, que no tuvieron posibilidad de comer, que pasaron frío y demás, y que no está dentro de los derechos de una persona detenida. No, los derechos de una persona detenida, todos los detenidos que cometen un delito se los trata exactamente igual. De ahí fueron llevados a la comisaría de Barrio Autódromo, se los identifica. Son protocolos y cuestiones que hay que cumplir porque tienen que tener una entrada, una identificación, también por la legitimidad, por la cuestión del cuidado de las personas y demás. De ahí fueron a contraventores. En contraventores les pedí que no lo bajen, porque no correspondía que lo bajen ahí para protegerlos a ellos mismos. Ya estaban los abogados en la alcaldía. Entonces tienen que ir a contraventores, se le hizo el mismo trámite que se le hace a toda persona que comete un delito porque no tenían por qué no hacerlo. Y de ahí se fue a alcaldía. Nada más que entran, hay que revisarlos nuevamente, hacerles el examen médico, y en el examen médico de todos los que entraron, por eso digo que no mientan porque comprometen a las personas. Esa persona que dice que tiene un impacto de bala de goma, se supone que entró y pasó por 3 médicos de policía y fue examinado y dicen que no estaba dentro de los 19 demorados. Se supone que sí, porque todo esto es por noticias. Quizás yo malinterpreté al escuchar la noticia y no estaba, pero yo le pido a esa persona que dice que tiene el signo de bala de goma que vaya al juzgado para que se inicien las actuaciones correspondientes, porque no hubo balas de goma. Entonces yo quiero saber si esa herida es de esa fecha y quiero saber entonces si hubo balas de goma o no. Que la imagen que circula, perdón, es la del profesor Leandro Alagastino, es un docente justamente de la ciudad de Orán, que tiene el impacto que muestra, me parece que es la fotografía que más ha circulado, que más se ha viralizado en las redes sociales. Me parece que él no estuvo detenido y por eso hago referencia a ese caso de Alagastino como quien probablemente, sin estar detenido, es el que denuncia el tema de balas. En realidad simplemente con una pericia médica se determina de qué temporalidad estamos hablando. Si fue en ese día, 24 horas antes, 24 horas después, etcétera. En caso de que llegara a ser de ese día y se compruebe, se iniciarán las acciones correspondientes porque se supone que ahí no hubo balas de goma. ¿Y si fue otro día, cambia algo? Y sí cambia algo porque no fue ese día, entonces no se puede hablar de represión. Pero si fue en medio de protestas también. Y bueno, ya no es jurisdicción mía, no tengo entendimiento, no te puedo evacuar esa consulta. Hay una convocatoria. Obviamente que haga la denuncia correspondiente a dónde fue para que se inicien todas las acciones correspondientes. Acá nadie va a cubrir ni va a justificar el uso de la violencia injustificada o justificada. Porque acá no hubo violencia. Acá fue un procedimiento donde se utilizó la fuerza personal, en donde hay ofensa y resistencia. Porque acá todos hablan de los docentes. Los policías no son empleados públicos, no tienen familia, no cobran un sueldo, no son personas, o porque tienen un uniforme azul ya
¿Ya qué son? A ver, en esa comparación que en algún momento, no sé si Agustín o Gianni lo preguntan, dicen, bueno, ¿por qué la justicia no actúa cuando las agrupaciones sociales cortan, por ejemplo, todo el centro de la ciudad y quedamos rehenes? Mire, la verdad que yo le voy a decir que esa... ¿Qué mirada tiene al respecto, le pregunto, digamos? Esa mirada, yo creo que es una de las miradas más miserables que puedo haber escuchado yo en mi vida. La gente de las organizaciones sociales y quien va, porque varias veces fui a ver una marcha, no se pueden comparar con esas personas que lamentablemente viven de la dádiva pública. Y en donde usted ve quiénes son las personas que marchan, tienen hasta agujero en la zapatilla. Y luchan por un plato de comida, no por un aumento salarial. Pero la acción... No. Uh-huh. Si hablamos de derecho y reivindicación de derecho y que está todo permitido, nunca una organización social fue a cortar la entrada y salida de una ciudad. Hasta en eso fueron más civilizados. Aquí en la ciudad de Salta. Acá en la ciudad de Salta. Uh-huh. Pueden entorpecer, nos pueden molestar, etcétera. Pero esas personas no tuvieron acceso a un montón de cosas que los docentes la tienen. No tienen un trabajo, no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda a través de sus sueldos si no se las da el Estado. Van a los hospitales públicos, no tienen obra social. No se comparen con las organizaciones sociales. Porque son personas que están al borde de la vida, algunos. Entonces vos no te podés comparar con ellos para poder justificar una actitud que es completamente miserable. Y las organizaciones sociales lo único que hacen muchísimas veces es entorpecer, sí, el normal desenvolvimiento, pero cada uno llega a su casa tarde o temprano. El apellido Zunino aparece en medio de todo esto porque estabas de turno, sí. En ese momento cae en vos porque te tocaba estar en ese momento. Sí. No es que hay una decisión tuya de intervenir, sino que te toca por la circunstancia. Aparte sería ilegítimo. No, pero digo, están buenas, estas preguntas tienen que ver con el run y está bueno tener la posibilidad de escuchar. Sí, conoció miserables que me dicen que soy mediática. Entonces hubiera sido mejor que yo no vaya al corte y que directamente mande la policía a que despeje. O no tomamos ninguna decisión y se bajan los particulares y si hay una batalla campal porque el gobierno o porque no intervino a su debido momento o después llama a la justicia y no interviene. No se puede no intervenir en este tema. No podemos ser cobardes ante estas situaciones. Es que yo soy la más valiente. Simplemente veo el todo y me parece que es peligroso. Y ante eso nuevamente preguntar, ¿hubo algún llamado de parte de alguien del gobierno, de algún ministerio? Yo llamé al Ministerio de Seguridad, porque a mí me llama la policía, me llama el fiscal. Yo llamé al Ministerio de Seguridad y dije, ¿qué está pasando? Que hace 5 horas que están mediando y que no pasa nada. Bajó alguien, habló alguien, dijo algo, llegaron algunas para poder también contestar y saber cuál era el estado de las negociaciones que había. Y me dijo, no, las puertas del gobierno, según tengo entendido, están abiertas para lo que quieran. Entonces yo voy con ese mensaje, porque es lo que me manifestaron. Y es lo que se sigue manifestando, que no sé si es al nivel de que los autos convocados quieren o no, no lo sé ya. Porque esto ya es, esto ya ha llegado a una situación en donde la verdad parece que no existe. Hay personas que están manifestando cuestiones que no han sucedido, los docentes que se supone que estaban detenidas. Hace rato escuché el relato de una mujer que ayer en la marcha se manifestó y la verdad que no condice ni con lo que le dijo a la secretaria del juzgado cuando estuvo sentada, que primero que le preguntamos, ¿cómo te trataron? Con la abogada defensora ahí. Que había una abogada defensora que le había puesto el Partido Obrero y ella no lo quería asumir, así que hubo otro problema porque había abogados defensores que se peleaban para ver quién era el que defendía a esta gente, y se le puso un defensor oficial pagado por el Estado. El defensor oficial habló con ella y tiene la libertad suficiente para decir, me pasó esto y lo otro, y no dijo nada. Dijo, me trataron muy bien, estuve muy bien y estaba todo muy bien. Y ayer en la marcha agarró el micrófono y más o menos fue víctima de qué. Lo que pasa que en esto,
al margen que yo puedo compartir ciertas cuestiones o no, interviene el Comité de Lucha contra la Tortura, que salió ese día de haberlas entrevistado y que se molestaron conmigo porque no los dejé entrar a tiempo. No los dejé entrar a tiempo porque apenas habían ingresado a la alcaldía o ingresado a Contraventores, y el policía lo que tiene que hacer es identificarla y decir, usted vaya para allá para que el Comité de la Tortura sepa que usted es usted. A esta gente no le iba a pasar absolutamente nada. Pero no porque yo le garantice nada, porque hay muchas personas que actúan, muchos organismos, muchas secretarías de derechos humanos, fiscalías, que actúan en forma responsable, resguardando que las garantías y los derechos constitucionales sean protegidos. Te pregunto cómo sigue el proceso en estas 19 personas que están imputadas, también porque dentro del reclamo que están haciendo los autoconvocados piden que se dé marcha atrás con esta imputación. Y la verdad es que los autoconvocados ¿Es posible tienen... o no? No, eso... Aparece la palabra sobreseguimiento. Eso no. En lo que se refiere a mí, no. No está para un sobreseimiento. Pasa que es injusto. Yo te voy a decir una cosa. Hay gente que vos tenés una demanda por hurto porque fueron a la heladera de un maxi kiosco y se robaron un pedazo de jamón para comer. ¿Está bien? Eso se llama hurto famélico. Tenían hambre, fueron. O va uno y hay una persona en situación de calle que no da más y te roba, no sé, una cuestión menor. Yo le hago la causa. ¿Yo por qué lo voy a sobreseer a un docente que estaba debidamente intimado que no vuelva a cortar la ruta porque nos produce un daño generalizado? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a tener una vara distinta con el docente que con esa persona que quizás cometió el hurto por necesidad física o porque es un adicto? Ayer lo plantearon entre lo que están buscando en esta nueva mesa de negociación. ¿Qué pasa si en ese acuerdo político con el Ministerio de Educación, con el gobierno de la provincia de Salta, aparece sobre la mesa el sobreseimiento y ellos le dicen sí? No, el sobreseimiento depende de mí. O sea, no hay un acuerdo que pueda firmar el autoconvocado con el gobierno en eso. No, el gobierno no se mete en la justicia, a pesar de lo que quieran decir, porque yo lo vuelvo a repetir. Si yo hubiera intervenido de una forma incompetente o ilegítima o exacerbado cuestión, a mí me hacen un jury. Y a mí el gobernador de la provincia no me venía a salvar ni un jury. Por eso a mí no me pidieron, sino que me requirió el fiscal, como continuaba el protocolo, que intervenga. Porque la situación no se podía resolver. ¿Y cómo avanza entonces con esto? ¿Cómo avanzan? Y el fiscal podrá llevar a un criterio de oportunidad. Criterio de oportunidad es tratar de resolver a veces cuestiones a través como de una mediación penal, que eso ya es cuestión del fiscal, con la defensa. Yo en ese caso lo único que puedo hacer es homologar, pero si el fiscal determina que por distintas cuestiones va a negociar con la defensa, yo en eso no puedo. Pero si ya me piden el sobreseimiento, no. Están convocando a UNOR a través de la página de Asamblea Provincial Docente Autoconvocados, y dicen que si no son recibidos los delegados y técnicos a las 9, van a comenzar con cortes en AUNOR. ¿Y a usted le parece que eso qué es? Eso es una amenaza. ¿Y cómo va? Eso, el Código Penal, porque acá, lo vuelvo a repetir, son una máquina de cometer delitos. Eso es coacción. Yo te estoy diciendo que si vos no haces lo que yo quiero, esto va a ser el resultado. Al margen del gobierno que puede estar involucrado esto, que pueden ser 6, 7 personas, que tienen el poder de decisión sobre esto. Acá estamos involucrados todos los salteños. ¿Y qué decisión toma la justicia si ellos vuelven a cortar hoy? Se verá. No lo sé. La causa... Se verá cómo cortan, qué hacen. Por eso te digo, no hay una respuesta genérica para nada en la vida. Y menos para hechos donde participan seres humanos. Se dirá que el protocolo va a tener que volver a bajar, los tendrá que volver a hablar 5 o 6 horas, ellos se victimizarán, o también puede suceder que no hagan nada, y entonces se produzca una batalla campal entre particulares y autoconvocados.
que terminen todos lesionados, los autos incendiados, que no quieren eso. Porque hay violentos acá en el medio metidos. ¿Hay necesidad de hacer eso? ¿Hay necesidad de llevar las cosas a ese extremo? Y más si sos docente. Algunos dicen que es la única manera de ser escuchados, algunos reclaman. Y evidentemente parece que no fueron escuchados. Y que no surtió efecto. No surtió efecto. Porque fueron y cortaron 5 o 6 horas y estamos en la misma. No surtió efecto. Miren, si yo le digo a una persona común de la calle, no volvás, violencia de género, se lo intima a usted a que no vuelva a ver a la señora porque bajo apercibimiento de quedar detenido. Y la persona al otro día a la misma hora va y le toca el timbre a la mujer. ¿Qué es eso? ¿Eso es desobediencia judicial o no? ¿Y qué es aparte? Provocación. Hay mucho de provocación en todo esto. Y yo temo, ¿cuál es el límite del accionar de estas personas? De algunas personas, porque si están pretendiendo que la ciudad se prenda fuego, parece que es lo que están queriendo, que quieren el caos social, el caos político. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? Tenemos un gobernador que lo hayamos votado o no, yo no lo voté, ¿sabes? Por el 49% de los votos. Al otro día se produce todo este descalabro, en donde todos los ciudadanos que no tenemos nada que ver ni con los docentes, ni con otras cuestiones, ni con la cuestión política, estamos presos de ello. Entonces alguien también tiene que poner mesura. Y la mesura se la pido a los autos convocados. Que ahora no sé cuántas facciones hay. También es otra cuestión que ayer estuve escuchando. Y jurídicamente como abogada le digo que es imposible negociar con personas que no tienen una representación unificada. Porque usted negocia con uno y a los 20 minutos sale otra facción que no está de acuerdo y vuelve a cometer estos hechos. Entonces, ¿qué es esto? Una pregunta desde la ignorancia total. ¿Puede haber un mismo accionar judicial por un corte en AUNOR que por un corte en las calles en este sentido o no? Yo le vuelvo a repetir. Si los docentes cortan la calle. Claro. El problema que hubo con el corte de AUNOR es como la puerta, como la única puerta de entrada y salida que tiene una casa. Si hubo otras puertas por donde vos podés entrar y salir, si bien se te dificulta tu derecho, no te lo menoscaba de la manera que la única entrada y salida es eso. Uh-huh. Hay un delito que se llama privación ilegítima de la libertad, que si yo lo tendría que tipificar, es eso. Cuando hay privación ilegítima de la libertad, cuando la persona tiene un solo lugar donde puede entrar y salir, y la persona que comete el delito se la cierra en forma indefectible y no lo puede hacer. ¿Me entendés? Un delito de un particular a un particular. El problema de AUNOR fue que era la única entrada y salida a la ciudad de Salta. No fue ni reprimir esa palabrita que tanto les gusta para tener la gesta heroica, que ellos hablan del 25 de mayo de la libertad hablan. Dejaron preso, le privaron de libertad a una ciudad. Ellos hablan de libertad. Hablaban de la noche de las tizas. Tendrían que hablar del día de la vergüenza docente. De la vergüenza docente. El día en donde abusamos de nuestros derechos en perjuicio de todas las personas que, muchos de ellos me imagino, lo deben apoyar. También. Esto no puede volver a pasar. Pero no es por una cuestión política, ni por una cuestión ideológica, ni por una cuestión gremial. Es por una cuestión de convivencia. No se puede permitir que se pretenda que arda una ciudad. Y yo solamente trato de cumplir con mi trabajo para que no sucedan cosas peores. Porque esto no va bien. Ayer tengo entendido que el ministro de Economía fue a Canal 11, que tuve conocimiento, tomé conocimiento, y no lo dejaban salir. ¿Y por qué? ¿Qué es ahora? ¿La patoteada? No, de ninguna manera esto no se va a permitir. El ministro no hizo la denuncia
no las quiso hacer y se las aguantó. Pero, ¿es normal? ¿Es lícito? ¿Es legítimo? ¿Es sano? No. Doctora, gracias por visitarnos en la jornada de hoy. Queríamos escuchar su palabra. Hemos tenido aquí las voces de funcionarios, de autoconvocados, pero la participación de la justicia justamente la semana pasada tuvo un rol importante y yo quiero decir escuchar. Sí, con todo gusto. Unas últimas palabras. Con todo gusto. Yo le hablo a aquellos docentes de los cuales yo siento una gran admiración, un gran respeto. Los mejores recuerdos los tengo de mis queridas maestras. No lleven adelante acciones que el día de mañana se pueden arrepentir. Ustedes son el ejemplo para muchas personas. Ejemplo de abnegación, ejemplo de educación, ejemplo de un montón de virtudes. No lleven las cosas a un extremo del cual no hay retorno. No hay necesidad de llevar adelante ciertas acciones que son sumamente violentas porque no los representan a los docentes. Los docentes son mucho más que eso. Son la educación de nuestros hijos. No se dejen llevar, la ciudad no puede arder por su culpa. Si bien el gobierno puede tener diálogo, no puede tener diálogo, nosotros sabemos como trabajadores y como responsables de la cuestión cívica cuál es el límite de nuestros derechos.